Con ustedes, Richard Fernández. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa, el programa semanal que llevamos como de costumbre, el programa Así se habla. Gracias de antemano por la sintonía en este análisis que trataremos de hacer el día de hoy, bueno, lo más equitativo y equilibrado posible. Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a toda la gente, a toda la audiencia que nos sintoniza de diferentes partes del mundo, en el estado Zulia, en la Concepción, municipio Jesús Enrique Lozada. Le agradezco a todo ese equipo maravilloso de Lozadeña 91.1 FM que hace posible que la transmisión salga a nivel mundial, no solamente en frecuencia modulada en FM allí en la Concepción, sino también a nivel mundial, porque tiene su propia plataforma de la página web y a través de Seno Radio permite pues que nos escuchen en diferentes partes del mundo. Así que bueno, gracias al equipo técnico y directivo de Lozadeña 91.1 FM es para ti. También a toda esa gente maravillosa del canal 11 del Zulia que nos permiten transmitir este programa Análisis de Así se habla. Gracias a todo ese equipo técnico y maravilloso. Agradezco también a todas las personas que en Maracaibo, en el estado Zulia, nos envían sus saludos, nos envían sus muestras de cariño, sus críticas también son bien aceptadas. Y a toda la audiencia que nos siguen a través del TikTok, a través del YouTube, del Facebook y de todas nuestras plataformas tecnológicas a través de Fernández Contigo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus tablets, en sus teléfonos, por diferentes vías. Así que agradecido de antemano. Quiero, como bien los tenía prometido, iniciar el programa del día de hoy con un tema bien sensible para algunos. El tema delicado, para no decir menos, como es el tema religioso. ¿Ok? Bueno, como es noticia, sabemos que el Papa Francisco fue llamado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, partió de este mundo y, bueno, ha sido muy criticado por algunos de su gestión, el papado, y alabado y muy querido por otros. Así que en este espacio vamos a tratar de hacerlo más equilibrado posible, lo más objetivo posible, sin interponer ningún tipo de opiniones personales, sino que a través de varios videos que logramos recopilar, vamos a estar analizando y ustedes saquen sus propias conclusiones en casa. Así que de inmediato iniciamos de una vez este programa Así se habla. Adelante. Es hora de hacer el análisis mundial. Bien, este programa o esta parte del programa vamos a analizar cómo antes de la partida física del Papa Francisco y después de la partida física del Papa Francisco, el mismo Papa ha sido criticado y señalado de manera casi abrupta, de manera a título personal, de manera muy soez, ha sido colocada la etiqueta de comunista. Y vamos a ver por qué, vamos a analizar esta parte de la moneda. ¿Por qué el Papa Francisco es llamado comunista? ¿Acaso fue comunista o estuvo identificado con esta ideología de izquierda, progresista, progre, como le dicen unos, o simplemente su mensaje se dejó camuflar y se interpretó de esa manera? Así que bueno, vamos a inmediato y entre ustedes y nosotros sacamos las conclusiones durante este programa. Vamos de inmediato entonces con el video número 1. Adelante con el video. Papa Francisco, vida, obra y legado del Pontífice de la Misericordia. Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco,
Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de Mario Bergoglio, un contador empleado en el ferrocarril, y Regina María Sivori, ama de casa, ambos inmigrantes italianos de la región del Piamonte. Jorge Mario creció en una familia modesta junto a sus 4 hermanos, en donde se inculcaron valores de humildad, trabajo y fe, y como familia de fe cristiana, realizaron el bautizo a los 8 días de nacido en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Buenos Aires. A los 21 años, una grave neumonía lo llevó a la extirpación de parte de su pulmón derecho, experiencia que marcó profundamente su vida espiritual. Poco después, sintió el llamado al sacerdocio e ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto. En 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, iniciando su camino como jesuita. Completó sus estudios en Humanidades y obtuvo una licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San José, en San Miguel. Posteriormente se desempeñó como maestro de novicios en Córdoba y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Su formación jesuita le inculcó un profundo sentido de disciplina, austeridad y compromiso con los más necesitados. A lo largo de su ministerio, Bergoglio ocupó diversos cargos dentro de la orden jesuita y la Iglesia argentina. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 asumió como arzobispo de la misma arquidiócesis. Su labor pastoral se caracterizó por una cercanía con los pobres y marginados, promoviendo iniciativas en favor de la justicia social y la defensa de los derechos humanos. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, reconociendo su dedicación y servicio a la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el 266 Papa de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y defensor de los pobres. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha enfatizado la necesidad de una iglesia más cercana a la gente, abogando por la misericordia, la compasión y la justicia social. Ha abordado temas contemporáneos como la protección del medio ambiente, la economía global y la migración, siempre desde una perspectiva de inclusión y solidaridad. Francisco es un autor prolífico. Entre sus escritos más destacados se encuentran las encíclicas Lumen Fidei 2013, que aborda la fe desde la teología católica, Laudato Si 2015, centrada en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Fratelli Tutti 2020, sobre la fraternidad y la amistad social, Dilexit Nos 2024, que reflexiona sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Además, ha publicado numerosos libros y cartas apostólicas que profundizan en diversos aspectos de la fe y la moral cristiana. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha pronunciado frases que han resonado en todo el mundo, como ¿quién soy yo para juzgar?, refiriéndose a las personas homosexuales, enfatizando la necesidad de no juzgar y mostrar misericordia. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades, llamando a una iglesia en salida comprometida con la realidad del mundo. El dinero debe servir, no gobernar, criticando la idolatría del dinero y abogando por una economía al servicio de las personas. La tierra, nuestro hogar, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En Laudato Si, llamando la atención sobre la crisis ecológica. En su vida personal, el Papa Francisco mantuvo una rutina sencilla. Optó por residir en la Casa Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, buscando una mayor cercanía con la gente. Se conoció por su afición al fútbol, siendo seguidor del Club San Lorenzo de Almagro, y por su gusto por la literatura y la música clásica. Su estilo pastoral se caracteriza por la humildad, la accesibilidad y un profundo sentido del humor. A lo largo de los años ha enfrentado desafíos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, pero su enfoque ha sido siempre el de tender puentes, promover el diálogo
y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Su liderazgo ha inspirado a millones alrededor del mundo, llamando a una renovación espiritual y a un compromiso activo con los más vulnerables de la sociedad. Bien, este video que pudimos apreciar, que les tuvimos preparado para ustedes, es un resumen sobre la vida papal del propio Papa Francisco, y bueno, más allá de su, digamos, su estilo de vida humilde, pudimos investigar un poco más sobre la vida del Papa Francisco, y bueno, tratamos de resumirlo en el contexto papal, ¿no? Pero si nos vamos más allá, desde sus orígenes en la Argentina, una persona completamente presto a las comunidades, que es lo más importante. Entonces, bueno, pudimos observar a lo largo de su vida, estuvo, por ahí se le conoció una novia muy de joven, estudió química, y luego, bueno, atendió el llamado de nuestro Señor Jesucristo y se ordenó Papa. Luego, se ordenó en la iglesia y posteriormente, bueno, la vida y la espiritualidad, para los que creen en la parte espiritual y religiosa, la vida lo llevó a ser Papa, pero mantuvo esa humildad. Papa en metro, en colectivo, el entonces, en aquella época, un servidor público, un servidor mariano, un servidor cristiano. ¿Okay? Vimos en resumen la historia del Papa. Ahora vamos a ver el video número 1 sobre esta pregunta con el que hemos iniciado el programa y con lo que hemos titulado el programa del día de hoy. ¿El Papa comunista era realmente el Papa comunista, como fue etiquetado, señalado, sigue después de muerto, sigue siendo señalado por algunas tendencias a nivel mundial? Vamos con el video número 2. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. El Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, alerta sobre el avance de la ultraderecha en el mundo. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Se recompone siempre. Porque es centrípeta. No es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos decís es comunista. ¿Quién va a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, me diste beber. Tuve hambre, me saciaste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista, comunista. Hay que impedir que este llegue a tal puesto, entonces el paso va a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Y así fue condenado Lula. ¿Qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. No pudieron. No pudieron. Y con Y Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias. Excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, entonces, y no pudieron. Mira, hay principios claros sobre la guerra. Cuando un imperio se siente débil, necesita hacer una guerra.
el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y no encontraban quien llevara adelante las cosas. Fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su convicción, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. El Papa Francisco ha sido señalado como un líder de izquierda. Sin embargo, él afirma que sus principios están apegados a las enseñanzas bíblicas. Sus palabras sobre política han generado un gran revuelo internacional, al mostrarse preocupado por el avance de los gobiernos de derecha en el mundo. Soy Carla Álvarez y esto es Notibomba. Bueno, ahí pudimos observar cuando se le pregunta si le teme a la ultraderecha. Habla de Dilma Rousseff, habla de Lula da Silva, son representantes de izquierda en Sudamérica, habla de justicia social, ¿no? Habla del imperio, de los imperios. Y bueno, y aquí con estas catologías, con estas posiciones políticas del entonces Papa Francisco, en esta entrevista se deja entrever que tenía una evidente, evidente posición política por la izquierda en Sudamérica. Por lo menos en esta entrevista se deja ver esta situación. Bien, vamos con el video número 3. Adelante con el video. Claro que no soy comunista, como dicen algunos, ¿no? No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Uno se aferra a milagros, a Mesías, a situaciones mesiánicas, como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin, en cualquier tipo de campo de la sociedad, porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para otro. El trabajo o es con derecho o es esclavo. Cuando un trabajador no tiene trabajo, no tiene derechos, o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolo, pues así no pago aportes y qué sé yo, se lo transforma en esclavos y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino aquel que explota a una persona, es un verdugo. Y tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir esto, o las cosas que yo escribí en las encíclicas sociales, dicen el Papa es comunista. Cuando se le pregunta en esta entrevista, en este video, si es comunista, él dice, no soy comunista. Yo sigo simplemente la palabra de Dios. ¿Verdad? Habla del capitalismo, del verdugo, de la explotación, de la justicia social nuevamente. Y aclara que no tiene ninguna ideología política en cuestión. Bien, pudimos apreciar este video y vamos a seguir presentándole fragmentos de entrevista en diferentes oportunidades del Papa para que al final saquemos una conclusión. Adelante con el video número 3. Este video es muy especial porque ya no es el Papa, es Milei. La expresión del presidente de la Argentina, Milei, con relación al Papa Francisco, antes de ser presidente, aquí simplemente era candidato. Adelante. ¿Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa? No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Bien, como pueden observar,
Milei se expresó en una oportunidad de esta manera del Papa Francisco. Es el representante del maligno, el representante del maligno en la tierra. Se encuentra en el Vaticano. Imagínense ustedes la fuerza con lo que el discurso de ataque del Milei en contra del Papa Francisco. Bien. Es normal, cuando Milei se expresa de diferentes aspectos, muy parecido a Donald Trump, a veces su discurso es un discurso provocado para generar precisamente generar algún tipo de reavivamiento político y social en la comunidad o en el liderazgo internacional. Entonces, bueno, en este tiempo se encontraba en campaña, no lo estoy justificando, pero es típico de este tipo de personeros reaccionarios, violentos en el discurso para lograr captar, digamos, impresiones simpatizantes, radicales. Al Papa Francisco se le preguntó en el video anterior si le temía a la derecha, si le temía a la ultraderecha, y él decía absolutamente, le temo a la derecha. ¿Por qué? A la extrema derecha. Es que todos le tememos, yo le temo a la ultraderecha, porque de allí recordamos al innombrable, pero bueno, parte de la historia, Hitler, viene de la ultraderecha. Y si nos vamos a la ultraizquierda, de recordar a infinidades de dictadores que han pasado en la historia, a la Unión Soviética, al comunismo como tal, que es producto de la ultraizquierda. O sea, creo que en este aspecto político, todo le podemos temer a la derecha, así como a la derecha le tememos, también le tememos, o le temo yo, particularmente yo hablando a las extremidades, a la izquierda extrema y a la extrema ultraderecha. Así que a esto se refería el Papa con relación a eso, ¿no? Y refrescaba un poco la memoria con relación a la historia de los nazis, de los fascistas, que provino de la ultraderecha. Y eso, cuando dice, bueno, le temo a esto, es importante resaltar. Entonces, bueno, vemos el discurso de Milei, bien agresivo, en plena campaña, y posteriormente vemos con digamos, en el cuarto video, vemos, que vamos a presentar a continuación, vemos a un Milei que va hasta la iglesia a pedirle un abrazo y la bendición al mismo Papa. Adelante con el video. Lo dijiste, sí, hijo. Vos a ver, gracias por venirnos. Gracias por mí, yo lo hago. Gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, ahí pudimos observar esos cambios de paradigma. Ya un Milei presidente busca del Papa Francisco, le pide hasta un abrazo. ¿Okay? Vemos el arrepentimiento, me imagino yo, lo podemos visualizar de esa manera. Yo lo veo así, lo leo de esa manera. El arrepentimiento de Milei, ya como mandatario de la Argentina, va a donde el Papa a pedir su bendición y a pedirle un abrazo de paso. Ahora bien, vamos a este otro video del Papa cuando le pregunta sobre Milei. Adelante. Milei vino al Vaticano y ¿qué le dijo? Él se levantó, me abrazó y me dijo, todos sos comunistas. Sí, está obsesionado con eso. Tienen esos preconceptos ideológicos, clasifican a la persona antes de escucharla, ¿no? Pero lo votó el 56%. A veces uno no sabe a quién votar y entonces espera un poco y se los da a uno que no va a salir
a ver cómo va la cosa. Pero tenía un montón de campaña en contra. Había campaña a favor y campaña en contra, pues. ¿Y usted, Francisco, votó a Massa? Es secreto, así que... Claro. ¿Usted piensa que Milei es malo? ¿Quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad, ¿no? ¿Y piensa que Grabois es bueno? Es un tipazo. Contundente. Muy amigo, muy amigo. ¿Es verdad que una vuelta a Grabois le trajo choripanes y usted, aunque era Viernes Santo, para no ser descortés, comió? Sí, uno. ¿Cómo lo sabes? ¿Pero eso no es pecado? La iglesia de Santos no sé dónde está. Acá somos todos pecadores. Yo creo que el gobierno busca proponer cambios positivos, pero en el Congreso están todo el tiempo ahí peleando. La resistencia es normal. ¿Cómo es eso? Un congreso pasivo no es congreso, es una escuela primaria o menos todavía. Yo creo que parece una escuela primaria, sí, a los gritos, se resisten a todo. Y eso no es resistencia, eso ayuda al gobierno. Pero mire si a usted le hicieran esta máquina de impedir. Cuando me hacen críticas de frente, las agradezco. Por ahí no me gustan. Milei dice que viene a cambiar las cosas para siempre. Milei. ¿Qué significa Milei? Andá a saber qué entienden para siempre. Mientras dure el rollo, no sé. ¿Va a venir a Argentina, Santo Padre? Yo quiero ir a Argentina, quiero, ¿no? Pero... Y no da, claro. Gracias, Francisco. Recen por mí, por favor. Y usted por nosotros. A favor, no en contra, ¿eh? Con relación a esto, el Papa Francisco, cuando se le preguntó en otra entrevista si tenía por qué en tanto tiempo de papado él no viajó a la Argentina, y lo explicó muy bien. La Argentina estaba pasando por procesos políticos, lo cual tenía una elección y nosotros como institución católica no nos permite llegar a esos, o sea, no es permitido, no es bien visto que la iglesia se vincule o vaya a países cuando hay procesos electorales. Entonces, bueno, luego se le explica que se le complicó, que la gira quería hacerla por Perú, luego por Argentina, luego Chile. Se le fue complicando la situación. Vamos a ir viendo este cuarto video que me llamó mucho la atención, este quinto video que me llamó mucho la atención sobre la sanción, sobre hasta una canción que sacaron al Papa Francisco, donde dice que debe pedirle, la canción en su letra dice, debes pedirle perdón a Cristo, dice, pídele perdón a Cristo, es de Juan. Me dice, este video se trata sobre unos cubanos, una serie de cubanos, un movimiento de cubanos que piden pues el cambio en Cuba y fueron de manera casi como protesta al Vaticano, y por alguna razón que no investigamos muy bien, no se le permitió que ingresaran a las adyacencias del Vaticano. Entonces esto dio mucho de qué hablar sobre esta. Entonces, bueno, hasta una canción le sacaron donde este compositor o cantautor en su letra dice que el Papa debe pedirle perdón a Cristo. Adelante con el video. El Papa decidió que está prohibido rezar con la bandera de Cuba pa' pedir por libertad. Quiere secuestrar a Dios y así no puede escuchar a los pueblos que hoy enfrentan gobiernos de oscuridad. ¿Qué pasó en el Vaticano? Que perdieron el camino. Quizás haciendo tantas misas se tomaron todo el vino, y borrachos de poder creen que pueden detener a los pueblos que hoy luchan para cambiar su destino. Si usted apoya dictaduras, pídale perdón a Cristo, pídale perdón al pueblo de Cuba, Papa Francisco. Y a tanta gente que ha matado el comunismo. No podemos dejar en el olvido la indiferencia y complicidad del Papa ante dictaduras como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es bien triste que algo así suceda. Solo Dios podrá perdonarlo. Nosotros también, si Cuba está en la calle, nosotros
Vamos ahora con el video número 6. Video número 6 sobre el Brallado, se llama un analista, su opinión sobre que si el Papa es comunista. Adelante con el video. Desde el respeto a la religión católica, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué legado dejó este señor? ¿Consideras tú que el Papa Francisco coqueteó con el comunismo o no? Vamos a decir que no lo era. Pero lo curioso es que durante años mostró no solo simpatía por líderes de la izquierda, sino que también por dictadores, teniendo hasta reuniones bien cercanas con ellos. ¿Cuáles? Evo Morales, Lula da Silva, Maduro, los Castros. Llegó incluso a aceptar de Evo Morales un crucifijo con la hoz y el martillo, un símbolo comunista convertido en un símbolo cristiano. Pero no pasa nada, solo fue un regalo. Pero no solo eso, también lanzó durísimas críticas al capitalismo diciendo: este sistema mata, la propiedad privada no es intocable. Pues sí, en más de una ocasión habló fuerte contra el capitalismo salvaje, según él, la desigualdad, la explotación de los pobres. Esas expresiones, como te dije en un video anterior, cuando escuchas eso, huye. Y por si fuera poco, dijo textualmente: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Me pregunto, ¿lo llamarían el Papa Rojo por gusto? ¿Tú qué piensas? Deja tu like y coméntame si acaso crees que promovía solo el evangelio de Jesús o una ideología encubierta. Bendiciones. Bien, en el video número 7 hubo una entrevista que en este momento Disney lo tiene en su plataforma digital sobre una entrevista de unos jóvenes de diferentes países que de manera muy sencilla se encuentran con el Papa y buscan un conversatorio natural. Yo vi toda la entrevista, pero vamos a tomar varios fragmentos de esta entrevista. Vamos con el video número 7. ¿Usted tiene nómina? ¿Qué es nómina? El pago, o sea, pago. Normalmente en las empresas la nómina es el pago. ¿Pago de qué? Salario. Ah, no, a mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis. ¿Qué va a hacer? O sea, usted lo tiene todo gratis. Exacto, donde vivo sí. Y cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a algunos que me ayuden, ¿no? Pero en general el modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel, quizá un poquito para abajo, pero cuando le pregunto, me doy cuenta de alguna asociación que necesita ayuda sociales, por otro día de Papúa Nueva Guinea, una escuela que hacía falta allí, y si no sé qué hacer, no sé si pedirle, vos pedí, le digo, que acá adentro roban todos, así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas. Yo quería preguntarle si usted tiene móvil. Si tiene móvil, teléfono móvil. No. ¿Y las redes sociales? No. ¿Usted tiene Twitter? Sí, pero son los secretarios los que lo manejan. Ah, No, yo no tengo móvil, no. Me regalaron uno cuando me ordené de obispo, hace 30 años. Era como un zapato así, en aquella época. Y yo dije, esto no lo voy a usar nunca. Hacé un llamado. Me llamé a mi hermana, la abrí y lo devolví. En ese aspecto soy un poco anacrónico, ¿no? Sin embargo, comprendo que todo el mundo tiene que tener móvil, ¿no? Les puedo decir con franqueza que mi intención es estar continuamente comunicado con todo. Y este encuentro es una manera de estar comunicado, ¿cierto? ¿Usted extraña a su familia? Ay, claro, ¿qué te parece? Sí. A veces los domingos pienso, ellos están reunidos y comiendo ravioles, un asado, y yo acá, bueno, Sí. ¿qué va a hacer? Lo que pasa es que nosotros, los 5 éramos muy unidos y bueno, se fueron 3 ya, quedamos 2. Perdone, ¿le importa que le hable de tú? O sea, que le tute. Normal. No le importa, vale. Yo pienso que la Iglesia tiene como un objetivo de buscar el bien o buscar el desarrollo personal, humano, etc.
Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la Iglesia, no con Dios. Yo soy ateo, soy agnóstico, pero respeto que flipas a los creyentes, porque mi familia es creyente, era creyente. Donde yo vivo no, la gente no va a la iglesia, ya no hay... Es que se ha quedado como... Yo lo veo anacrónico, anticuado, entonces no sé, quería preguntar cómo lo ves tú y desde tu posición, qué visión tienes en cuanto a este tema concreto, ¿no? Sí, es verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades, ¿no? Hay un abandono, un distanciamiento, ¿no? Y eso pone de alguna manera en crisis la credibilidad, ¿viste?, de la gente. O sea, vos sos creíble cuando te metes con tu testimonio en la cosa, ¿no? Por ejemplo, en Haití hace unos días mataron a una monja, ¿no? Esa monja hacía 20 años que estaba en Haití organizando y haciéndose cargo de los chicos de la calle. Todo el mundo a esa monja creíble, que puso su carne en el asador, ¿viste? Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta el coraje de salir a las periferias. Para mí esto es clave, ¿eh? Cuando vos mirás la realidad desde el centro, como sin quererlo vas armando vallas protectoras, ¿no? 1, 2, 3, que te van alejando de la realidad y perdés noción de la realidad. O sea, querés ver lo que la realidad anda a la periferia. Querés saber lo que es la injusticia social, por ejemplo, anda a la periferia. Y cuando digo periferias no solo hablo de pobreza, sino culturales, periferias existenciales, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué crees que pasa? Es decir, ¿por qué crees que hay gente dentro de la iglesia que se acomoda? Es un fenómeno humano ese, ¿eh? Es decir, Bueno, le preguntan si él tiene algún tipo de salario, de sueldo. Entendemos que el Papa Francisco se despojó de sus salarios, o lo donó de alguna manera, y el Papa, al parecer, dice algunas fuentes, que murió siendo pobre y viviendo de una manera muy austera, muy conservadora, perdón, conservadora, digamos, muy honesta, muy transparente, un Papa desprendido de digamos, de los bienes materiales, de la riqueza, ¿no? De inmediato, casi de inmediato que él asumió el papado, el liderazgo de la Iglesia a nivel mundial, se desprendió de todas esas prendas de vestir carísimas, de esas joyas que acostumbran que los papas carguen encima. Trató pues de lo más mínimo, reducir lo más mínimo. De hecho se mudó a otra área o una ala dentro del Vaticano más humilde. Bueno, así por lo menos se demostró, ¿no? Y por eso en algunos aspectos es señalado de comunista, de un hombre que de izquierda, por el discurso, por el tipo de discurso, y en algunos aspectos el acercamiento, el reconocimiento a algunos líderes de izquierda. Bien, vamos a seguir analizando. Vamos con el video número 8. Sí, con el video número 8, por favor.
Porque hay gente que apoya al Papa Francisco solo porque creen que es comunista. Esto es un nivel de ignorancia que hace que un debate de Twitter parezca una conferencia de la NASA. Estamos hablando de esos tipos que ven al Papa en la tele diciendo cuiden a los pobres y de repente lo convierten en el Che Guevara con sotana. Esta gente no sabe nada de teología, ni de historia, ni de política, pero escuchan al Papa hablar de justicia social o capitalismo salvaje y se les enciende la bombilla. Es de los nuestros, es comunista. Francisco es el líder de una iglesia con 2000 años de historia, no un guerrillero escribiendo panfletos en un sótano, pero para estos genios basta con que suene a antirricos para que se convierta en su ídolo cada vez que suelta algo vagamente izquierdoso. Es como si confundieran un sermón con el manifiesto de Marx porque no saben leer más allá de un tuit. Apoyan a Francisco porque les gusta la vibra, porque queda cool decir el Papa es progresista en una cena con amigos. Pero si les preguntás por qué critica el capitalismo, te miran como si les hablaras en arameo. Creen que apoyar a Francisco los hace anticapitalistas, pero luego están comprando ropa de Zara, pidiendo comida por Globo y pagando Netflix. Me parece que son más capitalistas que anticapitalistas. Seguime o te mando al campamento anticapitalista. Este video número 8 nos hace un análisis de que la gente dice, muy bien lo dice el analista, que el Papa es comunista. Bueno, porque es antirrico, bueno, porque habla sobre la justicia social. Ya esto lo hace automáticamente para los radicales, el Papa progre. Ahí cabe destacar que la iglesia fue fundada poco más de 2000 años y que la iglesia como tal no puede estar identificada de ninguna manera por alguna parcialidad política. Esto lo digo a favor y en contra. Si en algún momento en la vida papal del Papa Francisco hubo una parcialidad política, muy mal por él. Pero bueno, pienso yo para juzgarlo. Él es tan pecador como yo, él lo ha dicho en varias oportunidades, todos somos pecadores. Es una iglesia de pecadores. Pero si en algún momento el Papa Francisco, como lo he venido analizando en diferentes videos, tuvo una parcialidad política, no social, política, estuvo mal. Y que esto siga sucediendo va a seguir estando mal. ¿Y por qué va a seguir estando mal? Porque la iglesia, repito, fue fundada hace mucho más allá, hace más de 2000 años. Y esta situación que se presenta de que llega un papa y lo tildan de comunista o de izquierda o de derecha, progresista, esta imposición que el propio mundo está tratando de imponer. Porque mira, he visto diferentes tipos de analistas eclesiásticos, políticos y sociales, periodistas de diferentes tamaños y colores, y todos van y apuntan a lo mismo. Todos van referente a lo mismo, de imponer que si este papa es progresista, que si este papa va por la línea, o este cardenal va por la línea del Papa Francisco, de izquierda, o aquel va más a ser más conservador. O sea, cuando nos ponemos a ver, cuando nos ponemos a analizar de dónde sacan estas matrices de opinión, de dónde sacan estas posturas, ¿okay? Muchas veces son inventadas. Y si la iglesia nuevamente cayera en el error, esto digo con mucha responsabilidad, muy humildemente, no soy quien para juzgar, ni mucho menos a un papa, ¿no? Ni a mucho menos a la iglesia, que tiene mucho que ser juzgada. Oye, no son los intocables, eso era antes. La iglesia
la primera que tiene que ponerse al frente para ser juzgada, y es necesario ser juzgada, porque está compuesta por seres humanos y todos somos pecadores, según la Escritura. Nos basamos en la Escritura. Repito, si la iglesia buscara nuevamente tener una posición política, una iglesia que fue fundada hace más de 2000 años, va a caer en el error y va a seguir cayendo en un error que no desde ahorita se cometió, que presumo yo que se haya cometido en los videos que hemos venido presentando. Digo yo en este error que se ha venido presentando, no con este último Papa Francisco, sino que en la historia la propia Iglesia ha reconocido que por tener parcialidad política ha caído en ese error histórico. Por ejemplo, cuando la época de Hitler, la Iglesia estuvo, el Papa de la época estuvo en cierto acercamiento con los nazis en la época. Imagínense ustedes. Bueno, tal vez por miedo, lo que sea, pero eso sucedió. Eso sucedió. Igual que un cardenal o un cura involucre la política en la iglesia. Yo creo que la iglesia es cagada, ¿no? Así me lo enseñaron a mí. Fui criado en el catolicismo. Me considero católico y profundamente cristiano sobre todas las cosas. Pienso yo que Cristo nos ha enseñado y nos enseña día a día que aquí cabemos todos. Las ideologías políticas, esto de la izquierda y la derecha, conservadores y ultrarradicales, todos estos adjetivos adjetivos políticos y sociales, vienen de la Revolución Francesa para acá. Y estamos hablando de una iglesia que está fundada, que la fundó nuestro Señor Jesucristo, que fue impulsada por los evangelios, por los apóstoles, por San Pedro, que fue el primer papa. Yo creo que encasillar a la iglesia en un aspecto político, en una etiqueta política, y que esto se siga repitiendo, y que el papa que venga siga respondiendo a lo que los analistas y las cadenas mundiales de televisión quieran imponer, o la opinión política quieren imponer, encasillar a la iglesia en algo tan minúsculo como colocarte una etiqueta si eres de izquierda o de derecha, sería un error garrafal y no estaría bien. No estaría bien en estos tiempos. Nunca estuvo bien y nunca lo estará, porque aquí cabemos todos. En la iglesia, Jesucristo no mira si tú eres de una cosa, si tú eres del otro, o para él todos somos pecadores. Y la iglesia le quedaría demasiado, o sea, encasillar la iglesia que representa a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, encasillar en algo tan pequeño como es nuestras diferencias políticas y sociales, caer muy bajo. La iglesia está por encima de muchas cosas, sobre todo el valor espiritual, y de esto vamos a seguir hablando. Vamos ahora a seguir analizando al Papa Francisco. El Papa y su opinión sobre las mujeres. Adelante. Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano, ¿no? Sí, y es necesario eso. El machismo es malo y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, fue parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. El Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, todos varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal Vergés, capacísimo.
Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven, las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno, madre de familia, profesional, y después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé. Pero como hacemos las mamás, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. Las mujeres. Hablaba el Papa Francisco sobre una iglesia machista. Yo creo que el machismo viene desde los años del mismo Jesucristo en vida. ¿Okay? Es un tema más profundo, pero el Papa lo maneja muy bien y lo señala muy bien y lo pone en el tapete muy bien. Y por esto es acusado de progresista, de progre, de comunista, por estos tipos de aspectos. Vamos ahora con el siguiente video, cuando el Papa habla de la homosexualidad. Adelante. Una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? A un papá y a una mamá nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. De la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Bien. Un Papa inclusivo, de incluir, y por esto fue señalado de progre, de izquierdoso, ¿okay? Encasillando a la iglesia, la magnificencia que es la iglesia católica para los que somos católicos, para los que creemos en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, en la Virgen María. Encasillar algo tan grande como es la iglesia de Dios para los católicos, encasillarlo en un aspecto político es demasiado negativo, es demasiado mediocre, algo que no se merece la iglesia, encasillarlo en esos aspectos. ¿Que el Papa contribuyó para este tipo de opinión? Claro que sí. Claro que sí. No, en varias oportunidades nuestros líderes de izquierda. Perdón. Y ahí está el error. Pero posteriormente dice, bueno, es que la iglesia caemos todo. Habló del homosexual y fue criticado. Habló de las mujeres y fue criticado por los conservadores extremistas. En un mundo globalizado, pero que es un mundo que va en desarrollo, que ha dejado atrás muchísimos aspectos sociales que antes han dado. Vimos a un Papa durante su vida que no solamente habló y tocó estos aspectos, donde decía, nadie puede ser
sacado de la iglesia por una condición política, social, económica, o de una condición sexual, o lo enfatizó. Papa que también habló muchas oportunidades de enfrentar a las mafias dentro de la propia iglesia, a los pederastas, que fue a la corrupción dentro de la iglesia. Esto fue para mí el Papa, ¿no? Que tuvo sus errores. Claro que sí tuvo sus errores. Porque en varias ocasiones se vio parcializado, y sí, la izquierda. Pero que era comunista de un 100%. Bueno, entonces Jesucristo era comunista. Él hablaba de los pobres, él hablaba de los más desposeídos, él hablaba de la inclusión, Jesucristo hablaba del perdón de los pecados. Entonces que Jesucristo también lo vamos a meter, algo tan grande como es nuestro Señor Jesucristo, lo vamos nosotros a encasillar en nuestros aspectos políticos de vida. Una vaina que viene de la Revolución Francesa para acá. Hay error de parte de la iglesia cuando se emite, se libera posiciones políticas, como lo hizo el Papa Francisco en varias oportunidades, lo repito, un error. Y que esto lo sigan llevando a cabo la iglesia, es un error. No, la iglesia no debe estar metida en política. La iglesia debe dedicarse a lo que se tiene que dedicar, al tema espiritual, al tema, hay tantos temas donde la iglesia tiene que estar allí, vinculado a aspectos sociales de la juventud. No soy quien para juzgar al Papa Francisco, para juzgar a nadie, pero simplemente mi posición es que sí cometió errores en varias ocasiones, parcializándose con personeros, entre comillas, líderes mundiales de izquierda, líderes latinoamericanos de izquierda. Pero en muchos aspectos el Papa aclaró, o trató de aclarar que él no era comunista, simplemente estaba llevando la voz de Dios, estaba buscando simplemente la inclusión. Bueno, los ultrarradicales se fueron por ahí. Ahí miran, ahí tienen al Papa hablando de la inclusión de la mujer, hablando de los homosexuales, hablando de los pobres, de los ricos. Vamos a seguir avanzando, seguimos analizando. Vamos con el siguiente video, el video número 11, sobre el Papa cuando habla sobre Venezuela. Adelante. Pido a Dios por la reconciliación y la paz entre los venezolanos. Quisiera ir a visitarlos a ustedes. Desearía poder visitarlos para al menos significar mi acompañamiento en este camino. Pido a la Virgen de Coromoto, patrona, y le pido al Beato José Gregorio Hernández por todos ustedes. Y a ustedes les pido que no se olviden de rezar por mí. Adelante, siempre juntos, siguiendo el ejemplo de José Gregorio. No se desanimen, que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Y debo hacer un paréntesis. Vemos como el Papa habla de Venezuela, quisiera estar con ustedes, quisiera viajar para allá, lo mismo lo dijo con Argentina. Papa, él podía tranquilamente agendar sus viajes sin ningún problema, no había nada, absolutamente nada que lo evitara, y
poder llegar a Argentina después de las elecciones, a Chile, como lo dijo, a Venezuela, interceder más por Venezuela. Claro que le agradecemos en nombre de la comunidad venezolana, bueno, por el reconocimiento eclesiástico que obtuvo nuestro José Gregorio Hernández, como lo pudimos ver en el video anterior, la intervención, el cariño, pero sí debo decir en este aspecto que el Papa pudo aportar muchísimo más, muchísimo. Pero bueno, hacemos una pausa en este comentario y vamos con el siguiente video porque el tiempo se nos va. Adelante. ¿Quiénes son los principales candidatos para reemplazar a Francisco? Pietro Parolin, 70 años. El cardenal italiano continúa la línea progresista de Francisco. Peter Erdo, 72 años. Es conocido por sus posturas conservadoras, especialmente en lo relacionado con el matrimonio y los derechos de las personas LGBTQ+. Antonio Tagle, 67 años. De ser elegido, se convertiría en el primer papa asiático. Tagle es conocido por sus posturas progresistas y su enfoque pastoral inclusivo. Matteo Zuppi, 69 años. El cardenal italiano es considerado un aliado cercano de Francisco y también es un fuerte candidato. Es un defensor del diálogo con las comunidades LGBTQ+, y de una iglesia más abierta. John Mark Avelin, 66 años. Ha ganado visibilidad internacional gracias a su papel clave en la cumbre de las conferencias episcopales mediterráneas. Es considerado uno de los sacerdotes más alineados con las ideas de Francisco. Robert Sara, 79 años. Es considerado una figura destacada del tradicionalismo. Su liderazgo podría atraer a aquellos que buscan una reafirmación de las tradiciones doctrinales de la Iglesia. Apoya la misa en latín, valores familiares tradicionales y una visión jerárquica de la Iglesia. Desde el fallecimiento del sumo pontífice, los cardenales permanecen en clausura sin contacto con el exterior. Se esperan 15 días para la elección del nuevo papa. Vemos lo que yo le vengo mostrando, como los medios, no es desde ahorita, eso lo vienen haciendo hace mucho tiempo, como los medios tratan de acorralar o de manipular o digamos de encancillar, de enmarcar a los papas y a los posibles papas y enmarcarlo con una parcialidad política, colocarle a cada uno esto es aquello, y a veces sin fundamento. Porque si tú buscas a qué se debe la opinión de este periodista o de este medio de comunicación sobre la posición política partidista o digamos de tendencia política, ¿qué se debe? ¿De dónde sacan la información para opinar y decir que este cardenal es progresista o es de ultraderecha, es conservador? ¿A qué se debe? Bueno, no. Y en algunos aspectos, bueno, porque fijar una postura sobre la homosexualidad, por ejemplo, o la mujer, incluir a la mujer más a la mujer en la iglesia. Bueno, se opusieron o hicieron algún comentario, ya inmediatamente lo encasillan. Ya es de derecha, ya es de izquierda. Y aquí pareciera que la iglesia, la gran institución eclesiástica, le sigue el juego y siempre se derrumba por ahí. Y ese ha sido el error histórico de la iglesia. Y ahí va mi crítica. Tanto a la iglesia, a la sociedad, a la medios de comunicación. Repito, la magnificencia que conlleva o que impone la iglesia históricamente, la iglesia, si nos vamos más allá, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que fundó San Pedro, esa iglesia profunda, milenaria, esa iglesia histórica de los tiempos de mismo Jesucristo, esa iglesia
no es tan grande, es tan grande y tan poderosa, tan llena de gracia, que no puede, es tan grande que no puede encasillarse en algo tan minúsculo como son las diferencias de ideología entre nosotros. ¿Okay? Esto es tan grande que no la podemos encasillar en algo tan pequeño, que son las diferencias ideológicas de cada uno, algo que viene de la era moderna, que viene de la Revolución Francesa para acá, repito. No podemos. Y esto es un problema de la sociedad y es un problema también del papado, diferentes papas. Históricamente, no estamos hablando solamente del Papa Francisco. ¿Okay? Históricamente. Que, repito, que el Papa cayó en esta deliberación por decir las cosas de la mejor manera transparente y decir lo que piensa, cayó en esta trampa y por esto fue y sigue siendo señalado por algunos aspectos o algunos sectores de la sociedad que lo señalan de una manera muy vil y lo señalan aquí como casi un criminal, Papa comunista, que debió hacer más por Venezuela, no solamente por Venezuela, por los problemas, y eso tiene que estar la iglesia, los problemas del mundo, de la guerra, no solamente dar una palabra espiritual, intervenir más. Ya yo lo digo por qué, ya yo voy a decir por qué. Bueno, que venimos de nada más, pues yo vengo de esa generación del Papa Juan Pablo II. Imagínense ustedes, a lo mejor ese ha sido nuestro error. Comparamos a Juan Pablo II, fue un gigante enviado por Dios a esta tierra, un santo. Mis ojos vieron, yo me crié, yo, digamos, me desarrollé precisamente escuchando los discursos del Papa Juan Pablo, las visitas del Papa Juan Pablo II. Bueno, en Venezuela fue 2 veces. De esto vamos a seguir analizando. O sea, venimos de ahí y a lo mejor ese ha sido nuestro error, ¿no? Que de una u otra manera comparamos al Papa Francisco con el Papa Juan Pablo II. Yo a lo mejor caigo en ese error. Pero repito, ojalá que la iglesia no Papa que elijan el cardenal hoy, mañana, sea el nuevo Papa, que sea verdaderamente iluminado por Dios, esos cardenales en el cónclave, y se logre un Papa que incluya de verdad, sin ninguna parcialidad política de ningún tipo, sin nombramiento de ningún líder, entre comillas, sea de izquierda o sea de derecha, que vaya por la justicia, que hable del tema espiritual que la humanidad necesita, que toque el tema espiritual que es tan necesario. Repito, yo no le he quitado, digamos, de ninguna manera le he quitado peso a lo que representó el Papa Francisco durante su papado, porque hizo muchísimas cosas importantes, impresionantes, mucho desprendimiento, hasta el último día de su muerte, hasta el mero momento de su sepultura. El papá demostró, esa sencillez, desprendimiento. Vamos ahora a analizar el siguiente video, precisamente de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, hoy santo. Esa, digamos, de ahí venimos, de ahí vengo yo. Cuando digo de ahí vengo yo, de esta generación, y los que son de mi generación, de los 85, de los 90, saben de lo que estoy hablando. Crecimos viendo por la televisión al Papa Juan Pablo II y su magnificencia, al Papa Juan Pablo II
cuando le intentaron matar, los milagros de Fátima, al Papa Juan Pablo II y su magia. Vamos a ver el Papa Juan Pablo cuando visita a Venezuela. Adelante. Para la historia, 1985 quedará registrado como el año de la primera visita de un papa a Venezuela. Enviar mi saludo cordial a cada uno de los venezolanos. Con gran placer imparto al pueblo fiel de Venezuela mi bendición apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan cuando el niño Adrián Guacarán le cantó al Papa? Los jóvenes venezolanos se dejarán abatir por las dificultades. O tendrán el valor de ser cristianos de verdad y construir una sociedad más justa, más fraterna, más acogedora, pacífica. Estáis viviendo en un momento histórico no exento de dificultades y problemas, crisis de auténticos valores morales, falta de seguridad, problemas económicos, dificultad en hallar empleo, clima de inmoralidad, injusticias, delincuencia, abusos, manipulaciones, indiferentismo religioso. Ante esta situación difícil, alguno podría ceder a la fácil tentación de la huida, de la evasión, aislamiento egoísta, refugiándose en el alcohol, la droga, el sexo, en ideologías alienantes o que predican el odio y la violencia. Frente a todo ello y a pesar de ello, habéis de salvar la esperanza a la que os alienta vuestra misma condición de personas que se abren a la vida. La visita de un papa a Venezuela, no una, dos veces, y fue Juan Pablo II. Entonces, bueno, repito, no estoy aquí para juzgar al papa, no soy quien, pero pongo mi humilde opinión, lo que a lo mejor está en mi mente y mi corazón. Creo que sí, pudo haber hecho muchísimo más por Latinoamérica, más allá de un discurso, de una palabra, ese contacto directo con, yo quiero ir para Venezuela, Venezuela está sufriendo y tal, pero bueno, por lo menos le damos las gracias por no a él y a toda la iglesia por reconocer lo que reconocieron siendo santo a José Gregorio Hernández, que era una petición de todos los venezolanos durante muchos años. Pero sí, siento que definitivamente le faltó más. Pudo haber hecho mucho. Y el que llegue puede. O sea, no se imaginan el poder que tiene la iglesia en el mundo para cambiar las cosas. Y hay tantas cosas que se deben cambiar en el mundo. Bueno, vimos a un Juan Pablo II en su accionar cada día, en cada momento. Y es increíble. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. La iglesia no puede estar encasillada dentro de una ideología política, social. Repito, y como lo he repetido en varias oportunidades en este espacio, no debe.
se han cometido muchísimos errores y no es el Papa Francisco. Bueno, fue un ser humano. Todos cometemos errores y todos somos pecadores, como él mismo lo dijo. No estoy aquí para juzgar. Creo que dentro de sus errores tuvo mucha gracia también, mucha espiritualidad también. Hizo muchas cosas revolucionarias también dentro de la iglesia. Y que eso lo conllevó a tener enemigos dentro de la iglesia, a críticas dentro de la iglesia, a reformar la iglesia, que se debe hacer, incluir siempre ante todo los pobres del mundo, la mayoría, hablar por los desposeídos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, este desprendimiento por el material, por lo económico. Cuando digo por el material, desde una prenda de vestir, desde el primer momento de mostrar ese desprendimiento increíble, Papa, que ni siquiera redes sociales usaba. Eso lo resalto en el Papa Francisco. Pero de que hubo error de la iglesia, muchísimos errores. Repito, no soy quien para juzgar, no estoy aquí para juzgar, pero simplemente pongo mi opinión. La iglesia no debe estar bajo ningún concepto parcializado por ninguna corriente política. Simplemente debe llevar el mensaje espiritual de renovación a la juventud, de inclusión, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, intervenir en los conflictos mundiales de la mejor manera, guiado por Dios. Esa es mi conclusión. Ustedes allá saquen sus propias conclusiones, mi querida. Me despido con este mensaje final, el mensaje final de el Papa Francisco. Bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Sé que fue un hombre bueno, con errores como lo tenemos todos. No creo más que él, nada por el estilo. Soy nada delante de su grandeza, definitivamente. Simplemente en el análisis político, que es a lo que yo me dedico acá en este espacio, esos son errores que la iglesia, a mi juicio, no debe seguir cometiendo, que no solamente fue la iglesia durante la historia, exceptuando varios aspectos, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II. Pero bueno, nos despedimos con este video final, mensaje de nuestro eterno Papa Francisco, y así nos despedimos de él también y le hacemos este pequeño homenaje. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares, en nuestras plataformas. Recuerden darle me gusta, seguirnos, es importante para mantenernos acá dando nuestro aporte, nuestro granito de arena, nuestro análisis. Ya saben, en todas nuestras plataformas, en YouTube, en el canal de Richard Fernández, en Instagram, en Facebook y en TikTok, el Fernández Contigo. Gracias a los Adeña 91.1 y ese equipo maravilloso. También gracias al canal 11 del Zulia por permitirnos entrar en los hogares de esa gente maravillosa. Nos despedimos con el mensaje del Papa Francisco y será hasta la próxima si Dios nos lo permite. Chao. Dios perdona todo. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No se olviden de eso. Dios sabe exactamente cuánto te estás esforzando, cuánto pesa tu corazón y lo difícil que está siendo todo. Y mira, está bien no estar bien todos los días. Hay momentos en los que todo parece demasiado pesado, en los que lo único que quieres es rendirte, dejarlo todo. Pero, ¿qué es lo que todavía te hace levantarte cada mañana? Tal vez sea la sonrisa de tus hijos, el abrazo de tu madre o la mirada orgullosa de tu padre. Y por favor, no pierdan la alegría.
no pierdan el sentido del humor. No pierdan eso. Cuando un cristiano, más aún una religiosa o religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra. Y es tan triste ver a un cura, un religioso, una monja avinagrado. Están conservados en vinagre. Siempre con la sonrisa y el buen humor. No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Tu victoria llegará en el momento adecuado. Que Dios te bendiga. Amén. Thank you.